ya vamos, esta es nuestra decisión número 6. Hemos pasado por las decisiones anteriores. Y la decisión número 6 nos dice: evalúo todas mis relaciones, ofrezco el perdón a quienes me han herido y enmiendo las heridas que he causado a otros, excepto cuando tal enmienda les cause dolor a ellos o a otros. La bienaventuranza es: dichosos los compasivos y dichosos los que trabajan por la paz. Bueno, prepare su relación y decídase por la restauración. No es fácil, no es fácil reparar relaciones, no es fácil restaurar esas relaciones que se han dañado a través de los años por diversas circunstancias. Algunas se han dañado por causa de terceros y algunas se han dañado por nosotros mismos, ¿no? Entonces no es fácil, pero es necesario para poder llegar a un tema de sanidad total y de poder caminar sin cargas y sin culpas, ¿no? Entonces, a veces nuestros intentos de hacer enmiendas y corregir un daño empeoramos la situación. Y sí, ¿cuántas veces, en nuestro actuar con nuestra familia, con parejas, con en el empleo, con clientes, cuántas veces queremos corregir algo que estuvo mal dicho o que y sabemos que hicimos mal o actuamos mal? Y a veces sí por una mala intención y a veces no fue la intención, pero se provocó el daño. Y lo peor es que aún cuando intentamos acercarnos a esa persona para enmendar el daño, empeoramos la situación, ¿no? Y salimos peor de como entramos y muchas veces decimos: "Ay, ni me hubiera acercado", ¿no? La verdad es que, ¿para qué lo hice? Y justamente ese tipo de cosas son las que nos van alejando de ideas como reparar o enmendar nuestras relaciones, que se han ido dañando, ¿no? En la decisión sanadora de este capítulo vamos a trabajar en las correcciones. ¿Cómo podemos hacer en algunas de nuestras relaciones mediante una labor de reparación relacional? Lo vamos a hacer enfocados en un proceso de 2 etapas. Empezaremos perdonando a quienes nos han lastimado y luego nos dedicaremos a desagraviar a las personas que hemos lastimado. Son 2 bienaventuranzas que nos guían como derrotero en esta sexta decisión. La primera es: dichosos los compasivos, y la segunda es: dichosos los que trabajan por la paz. Mateo 5, 7 y 9. Cuando somos compasivos con los demás, estamos dispuestos a perdonarles, bien sea que lo merezcan o no. De eso se trata la compasión. Es un don inmerecido. Además, cuando trabajamos por la paz, hacemos un esfuerzo real para enmendar la relación con la persona a quienes hayamos ofendido y procuramos restaurar la armonía de la relación. Reflexionemos sobre nuestra vida con el propósito de evaluar y sin sentir remordimiento. Aprenderemos a reparar el daño a otros que nos han hecho y que hemos hecho a otros. Entonces, decidirse por la restauración no es fácil, reitero, y reitero también, a veces nos el temor de que cada que hemos querido hacer ciertas enmiendas, ciertos reparos, terminamos peor. Pero bueno, la verdad es que es una realidad que muchas veces de esas enmiendas, de esos intentos de reparar, a veces también lo hacemos sin la dirección correcta o sin la guía correcta. Y hoy este capítulo nos va a ayudar mucho a saber cómo hacerlo. Repare sus relaciones perdonando a quienes le han dañado. Bueno, aquí en este caso, quien no tiene una lista, ¿no? De saber a quiénes nos han dañado. Y a veces hacer una lista de quienes nos han dañado también a veces puede ser difícil. A veces la lista tenemos la ofensa a lo mejor de la persona que menos apreciamos en nuestra vida. Y esa ofensa puede estar ahí muy clara, pero a veces a algunos se nos puede llegar a complicar con ofensas de personas más cercanas, ¿no? Los padres, los hijos, y de cierta manera a veces nos las pasamos justificando. Pero bueno, ¿por qué deberíamos perdonar a los demás? Porque Dios le ha perdonado a usted. Si Dios nos ha perdonado, ¿no deberíamos perdonar a otros? La Biblia dice en Colosenses 3:13: sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene
alguna queja contra otro, perdónense así como el Señor los ha perdonado a ustedes. Cuando recuerde lo mucho que Dios le ha perdonado, le va a resultar mucho más fácil perdonar a los demás. En Efesios 4, 31 y 32 dice, abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien sean bondadosos y compasivos los unos a los otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Usted debe perdonar como Cristo le perdonó. Cuando tenga dificultad para perdonar a otra persona, se debe por lo general a que usted no se siente perdonado. Es un hecho demostrado que las personas que se sienten perdonadas les resulta más fácil perdonar. En este caso, eh, la verdad es que eh, es muy claro, tenemos que perdonar porque Dios nos ha perdonado, pero como también dice al final, ¿no? Muchas veces, si no podemos perdonar es porque realmente aún no entendemos el perdón que realmente Dios nos ha dado a nosotros, ¿no? Y muchas de las ocasiones nos seguimos sintiendo culpables y nos seguimos sintiendo básicamente eh, como con una barrera que nos impide a sentir realmente un perdón o también realmente si necesito el perdón, ¿no? En este caso, a veces muchos de nosotros tenemos una vida de juzgarnos a nosotros mismos, comparar nuestra vida con la de otros. Una de nuestras oraciones que he tenido cada que terminamos justamente cada que tenemos la sesión, le pido a Dios que nos ayude a evitar compararnos unos con otros, ya sea porque somos demasiado duros y nos tiramos al piso y obviamente eso nos hace que nos sintamos peor que todo el resto de la gente porque mi vida es peor. O la otra, nos comparamos y nos creemos mejor que las otras personas y creemos que nuestra vida no está tan mal como está la de los demás, ¿no? Reitero también parte de las enseñanzas pasadas, una regla fundamental acerca del cómo poder avanzar es tener esta regla de oro, ¿no? Que Dios, Jesús nos dio, ¿no? Es preocupémonos por la viga que está en nuestro ojo y no por la paja que está en el ojo de nuestro hermano, ¿no? La segunda razón de por qué deberíamos perdonar a los demás es porque el resentimiento no funciona. Albergar resentimientos es irracional, inútil e insaludable. El resentimiento le hace más daño a usted que a la persona contra quien lo abriga. El resentimiento es totalmente injustificable. Es un gasto irracional de energía que no cumple ninguna función. El resentimiento es improductivo. El resentimiento no puede cambiar el pasado ni la persona que le hizo. El resentimiento es malo para la salud. Es como un cáncer que le come a uno vivo. Es un veneno emocional que tiene consecuencias físicas, ¿no? Normalmente, eh, este es un mal adquirido de manera voluntaria. Cada que nosotros no perdonamos a alguien, existe un resentimiento, un enojo, una furia. Y realmente vivimos con él, nos tortura, nos enfada, nos mantiene justamente como dice aquí, ¿no? Eh, con un momento incluso hasta para podernos enfadar, nos hace improductivos porque muchas veces en lo que tendríamos que enfocarnos no nos enfocamos, el trabajo, la casa o muchas actividades que tendríamos que enfocarnos o qué hacer, justo por mantenernos enfocados en el enojo, en el dolor que nos ha causado, en el coraje que sentimos, en el deseo de venganza que sentimos por aquel que nos hizo algún daño. Realmente tenemos, como dice aquí, un gasto de energía, ¿no? Un gasto de energía que la verdad es absurdo, ¿no? Porque si esa energía la gastáramos para buscar hacer otro tipo de cosas, o lo más importante, buscar reparar o solucionar, pues la verdad es que esto cambiaría todo, ¿no? Pero justamente por eso es que debemos perdonar a los demás, porque además de que Dios nos ha perdonado, este, a nosotros, y eso es motivo suficiente como para perdonar a los demás, también eh, debemos perdonar a los demás porque hay situaciones que ese enojo, de ese dolor, esa furia que nos ha causado a alguien, nos está haciendo daño, reitero, con odio, con ira, con corajes, con tristeza, con dolor, con temor, con complejos. Entonces,
Por eso es importante perdonar a los demás, ¿no? Porque el resentimiento no me va a funcionar. Porque usted necesitará un perdón en el futuro. Todos vamos a necesitar el perdón de Dios y de los demás en el futuro. El resentimiento le impide sentir el perdón de Dios. La Biblia dice que usted no puede recibir lo que no esté dispuesto a dar. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo 6:12. Em, Aquí hay un tema muy importante. La verdad es muy importante, hablando de perdonar a los demás, hablando de porque Dios nos ha perdonado, el resentimiento y porque, necesitamos un perdón en el futuro. La Biblia cuenta una historia de un hombre rico que manda llamar a uno de sus deudores, y el deudor le pide justamente que le perdone la deuda y le dice: "Por favor, perdóname, ¿no? Te voy a pagar y no, pues, no ejecutes en contra de mí el veredicto del juez, ¿no? No me lleves ante el juez, no me pongas ante esa situación". Y la Biblia dice que el hombre decide soltarlo, decide decir: "Okey, está bien", y le perdona la deuda. No solo lo suelta, sino le perdona la deuda. Pero entonces, saliendo este hombre, se encuentra con un hombre que le debía 10 veces menos de lo que él debía al hombre rico. Y entonces dice la Biblia que el hombre que le debía a este hombre que acababa de ser perdonado, de igual forma le hizo la misma súplica: "Perdóname, por favor, dame más tiempo, ¿no? Yo te voy a pagar, pero por favor no ejecutes en contra de mí la acción por la falta de pago que yo te he hecho". Y la Biblia dice que este hombre, a pesar de que recibió un perdón por una deuda mucho mayor, él decidió y decir: "No, tú me tienes que pagar". Y entonces ejecutó la orden legal para poder hacer un cobro contra esta persona. Pero dice la Biblia que el hombre rico, la persona que le había perdonado 10 veces más lo que a él le debían, se enteró, se enojó y lo mandó a llamar, y entonces le hizo pagar la deuda que él tenía, ¿no? Y entonces, eh, en este caso, con esta parábola que Jesús nos cuenta, justo está relacionado en porque usted necesitará un perdón en el futuro. Muchas veces de nosotros, a veces queremos justo justicia y queremos que pague, ¿no? Este, pues sí, queremos básicamente a veces ver mal a esas personas que nos han hecho algún agravio, que nos han lastimado, y queremos justo que reciban algo, ¿no? Que tienen que pagar. Pero justamente aquí sucede esto, ¿no? Nosotros no queremos justicia de Dios. Nosotros realmente, si nosotros recibiéramos la justicia de Dios, tú y yo seríamos condenados gravemente porque hemos hecho muchas faltas. Entonces, bueno, aquí hay una historia que nos cuenta el libro de John Wesley, que un día le preguntó, que un hombre le dijo: "Yo jamás podré perdonar a esa persona, jamás", ¿no? ¿Y cuántas veces lo has escuchado en tu familia? O peor aún, tú y yo lo hemos llegado a decir. Ajá, y John Wesley le contestó: "Entonces espero que nunca peque, porque todos necesitamos lo que no estamos dispuestos a dar". Dice el autor, John Baker: "No derribe el puente que necesitas para atravesar el abismo", ¿no? Muchas veces, nosotros, al ponernos en esta posición de juez, hemos sido juez, hemos, juzgado y criticado duramente a alguien, y justamente porque hemos estado en un punto en donde hemos señalado a alguien, porque justamente nos han lastimado y nos hemos aferrado a una posición de ser juez, o porque justamente, pues sí, hemos dado un veredicto, por esas muchas veces, por esa razón, a veces nosotros mismos nos sentimos alejados de esta situación de poder pedir perdón o demás, porque sabemos que nosotros hemos sido duros, que nosotros realmente nos hemos separado justamente en la posición de juez. Entonces, bueno, perdón, aquí está. Eh, entonces, nosotros, básicamente, debemos perdonar a los demás justo por esas 3 razones, porque Dios ya nos ha perdonado, porque el resentimiento no funciona y porque nosotros necesitaremos un perdón en el futuro. Ahora, ¿cómo se perdona a los demás? Porque al final
la verdad es que es difícil, ¿no? Hay diversos tipos de heridas, ¿no? Hay muchas heridas y algunas sí se pueden manejar hablando de una plática, un perdón, pero hay heridas mucho más dolorosas, muchísimo más dolorosas y graves algunas de ellas. Y voy a ser directo, ¿no? Un tema de un abuso sexual, ¿no? Un abuso físico, ¿no? Una violación, por ejemplo. Ese es un tema muy grave y que al final, la verdad es que es difícil poder confesar simplemente, si nos es difícil confesar otro tipo de vulnerabilidades que nos han hecho en la vida, ¿cuánto no más un tipo de vulnerabilidad de ese tipo que nos deja muy frágiles, que al final nos da temor, nos avergüenza, ¿no? Nos hace sentir menos. Pero bueno, dice, revele la herida. Para poder, ¿cómo perdonamos a los demás? ¿Cómo podemos hacer eso? Tenemos que revelar la herida, ¿no? Usted tiene opciones para manejar sus heridas. Puede reprimirlas y pretender que no existen y engañándose. 2, puede ignorarlas o tratar de sacarlas de su camino evadiéndolas. Eso nunca funciona porque sus heridas siempre se manejan de una forma de compulsión, en alguna forma de compulsión. eh, puede suprimirlas y decir, no es gran cosa, no me afecta, esa persona tuvo las mejores intenciones. No es así, porque la persona en cuestión sí le hizo daño. Y por último, puede hacer lo que funciona, admitirlas. Usted puede revelar la verdad de que está siendo herido, ¿no? La verdad, dependiendo de quién nos haga la herida, ¿no? A veces nos puede, normalmente las podemos admitir, normalmente, pues siempre es de un jefe o siempre es de la pareja. Y ese tipo de heridas, obviamente, por supuesto que duelen, dañan, lastiman demasiado, pero esas como que puede ser un poco a veces más fácil de admitirlas. Ok, también entiendo que hay veces que hay un proceso en el cual uno es ciego y no lo logra ver, pero bueno, ahí están. Pero hay heridas que no las logramos ver o que no las queremos ver porque son heridas de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y entonces ahí obviamente queremos empezar a justificar, o a veces, ya sea de hijos, padres, parejas o trabajo, a veces queremos justificar justamente la acción de esa persona que nos está lastimando, porque bueno, obviamente no queremos dos cosas, ¿no? O que nos vean vulnerable y nos digan que pues yo tuve la culpa, o que no queremos que lo condenen, ¿no? Una de las dos. Y entonces volvemos a un tema, culpas, culpas, cargas, 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 y bueno, seguimos básicamente en un círculo que no nos deja salir. Si requiere cerrarle la puerta a su pasado y darlo por concluido para que ciertas personas no le hagan más daño, usted puede hacerlo. Pero hay algo que debe recordar. Sin revelación no hay conclusión. Un pasado inconcluso revierte en un futuro recluso. Reitero, un pasado inconcluso revierte en un futuro recluso. Primero debe admitirlo o revelarlo, sacando la verdad a la luz. Esto o aquello me dolió, estuvo mal hecho y me hizo daño. Entonces, realmente para nosotros es importante saber algo, ¿no? No, normalmente la mayoría de nosotros llegamos a Cristo ya grandes, ¿no? Y aunque hayan llegado, aunque desde chicos algunos fueron algunas personas criados desde que nacieron en una casa cristiana, o muy chicos la familia se acercó al evangelio, realmente si en tu corazón Dios no tuvo un impacto muy joven, reitero, así sea que llegaste ahorita o ya llegaste con una familia que sí era cristiana, pero si tú no tuviste a Jesús muy chico en tu vida, justamente empieza un gran problema, ¿no? Un gran problema que es, tenemos que atender hacia el pasado, ¿no? Muchas veces, a veces creemos que ya ahí estuvo, ya pasó, no pasó absolutamente nada, pero conforme a veces vas platicando con ciertas personas, te van contando, no sé, a lo mejor que tuvieron muchas parejas sexuales, a lo mejor con un tema de que algún día fueron con un santero, que algún día fueron con hacer una limpia, con algún día, o sea, y hay factores externos independientemente al tema de las historias de relaciones personales
que todo eso nos va dañando. Entonces, por eso es una parte importante, no solamente, obviamente, aquí nos vamos, en este capítulo nos estamos enfocando a relaciones, pero es súper importante justamente también hacer esa retrospección al pasado y ver justamente cómo hay ciertas cosas de nuestro pasado que no nos gustan, ¿no? Por ejemplo, alguien en la prepa, en la secundaria, en la universidad más chico o fuera de alguno de esos lugares, ¿no? Eh, fueron, hicieron un ritual, un rito, y no se dieron cuenta, ¿no? A lo mejor un día fuiste y adoraste alguna imagen, ¿no? Desde algo muy ingenuo, entre comillas, la imagen de algún santo de la religión católica, por así llamarlo, hasta un tema de la muerte, ¿no? De otro tipo de ídolos o de imágenes, ¿no? Todo eso es súper importante. Entonces, un pasado inconcluso revierte en un futuro recluso, ¿no? Y muchas veces, ¿por qué menciono esto? Porque a veces relaciones del pasado fueron las que nos metieron con todo este tipo de idolatría o demás, y que el día de hoy, sin saberlo, estamos justo ahí y causaron parte de la herida y muchas cosas más se vinieron en esta situación, ¿no? Dos, de saber cómo podemos perdonar, tenemos que remitir al ofensor. El segundo paso para perdonar un ofensor es remitirlo y soltarlo. ¿Esto es difícil? Sí, claro. Normalmente no queremos soltar al que nos hirió, ¿no? Queremos que pague. El video que les compartí de la primera sesión de el perdón de la película de la cabaña, justo Mackenzie no quería soltar ese dolor y ese coraje contra el ofensor porque había matado a su hija. No solamente la robó, se desapareció, en su mente pasaron mil cosas, la pudo haber violado, la pudo haber destazado, pudo haber hecho mil cosas. Entonces, evidentemente, para en esa historia, pues todos, hasta podríamos decir, con justa razón, tiene el coraje que tiene, ¿no? Y podríamos nosotros decir, sí, por supuesto, ¿no? Pero aquí en este caso tenemos que remitir a quien nos ha lastimado y ofendido, ¿no? ¿Es difícil? Sí, es muy difícil, pero reiteramos el punto número uno de por qué tenemos que perdonar, y ya nos perdonó. Entonces, nosotros no somos quien para poder guardarlo. Y si nosotros queremos que haya justicia y que esa persona pague, cuidado, porque entonces también tú vas a tener el mismo juicio sobre lo que tú y yo hemos hecho. Ajá. ¿Cuándo remito al ofensor? ¿Cuándo le digo ya? ¿Cuándo digo decido ya perdonarlo? Hágalo ahora mismo. No espera que el ofensor le pida perdón. Ajá. ¿Y por qué no esperes que el ofensor te pida perdón? Porque al final puedes no estar listo. Al final, si él se adelanta, si eso llegara a suceder, yo sé que muchos podríamos decir, no, eso está en chino, ¿no? Jamás lo va a hacer. Pero al final nos va a tomar por sorpresa, y en nuestro corazón puede haber justo una amargura. Y podemos justamente nosotros condenarnos a decir, sí, así de fácil. ¿Tú crees que así de fácil? ¿No? Y empecemos a querer ponernos nuevamente en la posición de juez y queramos justamente, en lugar de liberarlo y de darle el perdón que él nos está pidiendo, nosotros nos ponemos en una posición de juez y entonces en automático nos estamos condenando para cuando nosotros estemos en alguna posición en la cual estemos siendo juzgados por algún acto o hecho que hicimos, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que hacerlo? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Jesús dijo en Mateo 18, 21, 22, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 77 veces. Noé nos compartió un video de la serie de Chosen, justamente cuando, de este pasaje, justo cuando Jesús le está diciendo a Mateo, ¿no? Y Mateo está externando que, que, que Pedro ha sido muy duro con él, ¿no? Y le dice, o sea, y primero, bueno, en la serie lo adaptan, ¿no? Le dice, ¿cuántas veces? Dice, 7 veces, ¿no? 7 veces me ha ofendido, ¿no? Entonces, bueno, aquí en este caso no nos relata eso la Biblia, pero al final es una realidad que Jesús, cuando
toma este pasaje y habla acerca de que tiene que ser 70 veces 7. Aquí en la parte superior derecha, donde dice científica, dice arribita del todo ese número largote, dice 7 a la potencia 70, ¿no? 70 veces 7. Es un número, a mí me encantan las matemáticas, creo que tengo una habilidad para las matemáticas, y este número está comprimido, eh, tiene ese más 59, hay 59 dígitos. Bueno, no lo puedo leer, no lo puedo leer simplemente, ¿no? No lo puedo leer acerca del millón, billón, trillón, cuatrillón, o sea, no lo puedo leer simplemente, ¿no? Y bueno, lo que Jesús nos está diciendo es que un perdón debe ser continuo. En la película que vimos en el pedazo de película que vimos de la cabaña, justamente cuando él tiene la Catarina en sus manos y la puede apretar, simbolizando que es la situación, es el ofensor y puede cobrar justicia y apretarla, y la tiene en sus manos, pero no ejerce el cierre completo para matarla, sino que la suelta y la Catarina se va. Él le dice, Mackenzie le dice a Dios, le dice, todavía me duele. Y es cierto, y dice, y te va a doler, y lo tendrás que hacer unas 1000 veces más, ¿no? Y es que es justo así, tenemos que hacer 70 veces 7 porque es un número infinito. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros somos distintos. A algunos le puede ser mucho más fácil perdonar la ofensa, ajá, pero a alguno que esté en el proceso de recibir el perdón de Dios, alguno que esté en el proceso de acuerdo a la situación tan grave que pudo haber sucedido, puede que tenga que hacerlo más de 1000 veces. Y a lo mejor a uno fue una cuestión de 5, 6, 7, 10 veces. Entonces, en esta situación, afortunadamente tenemos una gran lección de nuestro Padre, ¿no? En la vida de Jesús. No va a ser fácil, ajá. Jesús no nos dice, si a la séptima no lo haces, estás perdido y te condenas porque entonces tu corazón no ha podido tener el perdón. No, no, no. Él sabe que a muchas personas nos va a costar trabajo y tendremos que seguir luchando y tendremos que poner este dolor de la persona que nos ha hecho daño en sus manos. Y justamente ahí nos vamos a las decisiones del pasado. Saber que tanto estamos confiando en Dios, saber si no estamos nosotros queriendo ser Dios y si realmente estamos sabiendo que le importamos a Dios y que entonces Él está justamente trabajando en nuestros corazones con esta situación, ¿no? Ahora, ¿cómo sabré si ya he remitido por completo al ofensor? ¿Cómo lo puedo saber? Quiero saber libre, ¿no? Lo sabrá cuando pueda pensar en aquel hombre o aquella mujer sin sentir dolor. Muchas veces, a veces nos engañamos y creemos que ya pasó, pero más bien a veces es un tema en el cual nosotros hemos predispuesto a sentir que ya no, no, ya no duele, ya pasó y demás. Ajá. Y sí, a lo mejor programaste tu cerebro para que al pensar en esa situación o en esa persona más bien, ya no te duela. Lo programaste. Diría la Biblia, una mente cauterizada. Ajá. En este caso dices, no, ya no me va a afectar. Ya no, yo decidí que ya no. Oye, que fulanito, que perenganita. Ah, no, 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 no. Y cambias el tema o demás, ¿ok? Pero, justamente, ¿qué dice? ¿Cómo sabré cuando al pensar en aquel o aquella persona no me cause dolor? Pero va un poquito más allá. Porque, ¿qué sucede? Ok, te programas y dices, ya no me duele. Pero pasas por esa situación con otra persona, se lo están haciendo a otra persona, alguien te cuenta una situación y entonces viene un dolor, una rabia, un coraje y entonces te desatas con todo el poder y la ira, porque obviamente ese es un indicador que no has perdonado. Porque aquí, como dice, lo sabrá cuando pueda interceder por esa persona pidiendo la bendición de Dios sobre su vida. Ajá. Entonces, en ese momento, a veces, sí, es una realidad cuando pensemos en esa persona, hombre o mujer, y ya no sintamos dolor. Pero aquí, ojo, te digo, reiteremos y hagamos un examen de conciencia, como nos invita este capítulo al inicio. ¿Realmente ya no estamos sintiendo dolor? ¿O también es una realidad
que solamente nos programamos y configuramos para decir: "Ya no me duele, ya no pienso en eso, vuelta a la página", pero pasas por una situación igual, similar, alguien más está en eso, y entonces ahora sí, te vas contra todo, ¿no? Siempre es prudente remitir al ofensor cara a cara, ajá, no siempre. En algunos casos ni siquiera es aconsejable acudir a las personas que les hayan herido. Hay muchas situaciones, ¿no? Gente de tu pasado, parejas del pasado, eh, ese tipo de personas a veces no se puede, ¿no? No sé, hablando de un tema difíciles, ¿no? Un tema de una violación, ¿no? A veces no supiste ni quién era, ¿no? Las no denunciaste, o si denunciaste, las autoridades ni lo encontraron. Entonces, al final es complicado. A veces no siempre lo vas a poder hacer cara a cara, ¿no? O la otra, a lo mejor es tu padrastro, tu abuelo, tu padre, tu madre, y a lo mejor le quieres confesar a tu mamá, muy grande ella ya de edad, que el padrastro, el papá, o sea, el hermano, el tío, te ofendió, te transgredió. Y entonces, obviamente, le vas a provocar un impacto muy grande a esa persona porque es de mayor edad, ¿no? Em, y bueno, son diversas circunstancias por las cuales no siempre se puede, es lo más recomendable hacerlo cara a cara con el ofensor, ¿no? Tenemos que verificar, eh, cuándo se podría y cuándo no se podría, ¿no? Entonces, al llegar a cierto punto, todo este perdón gratuito puede parecer algo injusto. Ajá. Eh, perdón, el punto número 3: reemplace su ira con la paz de Dios, ¿no? Ya vimos que tenemos que revelar la herida, tenemos que dar el perdón a quien nos haya hecho daño, pero tenemos que reemplazar la herida con la paz de Dios. Ajá. Y en este caso dice aquí, ¿no? Al llegar a cierto punto, todo este perdón gratuito parece algo injusto, ¿no? Y de hecho, si tú le cuentas a gente de tu alrededor, otras personas de la familia que saben la agresión o que también fueron agredidas por la misma persona, pues pueden parecer: "Estás loco, estás loca, ¿cómo es posible?", ¿no? Necesitamos relajarlos y dejarle a Dios el ajuste de cuentas, ¿no? Aquí vemos que Dios va a hacer justicia, Él va a poner todas las cosas en la balanza, Él va a conciliar los libros un día, Él va a tener la última palabra, Él se encargará de hacerlo, Él es juez, Él es justo. Cuando aprendamos a remitir nuestros ofensores y dejar a Dios se encargue del ajuste de cuentas, descubriremos la bendición maravillosa de su paz. Y reitero, muchas veces aquí creemos, y hay muchos como cristianos, decimos mucho: "La venganza es de Dios", ¿no? Y bueno, la verdad a veces nos apropiamos de ese versículo de manera incorrecta, porque justamente decimos, sabemos una ofensa que alguien nos hizo. Ajá. Alguien se burló, alguien hizo un daño, un robo, y decimos, la venganza es de Dios, ¿no? Y la verdad es que lo estamos haciendo desde un corazón mal entendido, porque si bien eso es cierto, es una verdad de Dios completamente, pero también es una verdad que Dios quiere redimirnos a todos y que esa persona que nos dañó, que nos agredió, aún haya sido la peor ofensa, también es alguien que Dios quiere redimir y es alguien que Dios quiere justamente también trabajar con sus heridas, ¿no? Y probablemente esa persona para llegar a ser lo que es hoy tuvo también muchos factores genéticos de herencia, del entorno y de su propio corazón que lo llevaron a ser como es, ¿no? Pero al final Dios, así como a ti y a mí, Dios nos ha dado gracia y salvación, y no nos está haciendo que paguemos por todo lo malo que hicimos, de igual forma, así es el ofensor. Entonces, en este caso, aunque parece injusto, aunque parece que ¿cómo lo vas a dejar así? ¿Cómo lo voy a soltar? Es una realidad que es importante que lo dejemos en las manos de Dios, ¿no? Él es el que va a saber cómo va a actuar y lo que va a pasar con mi ofensor, ¿no? Nosotros no podemos decirle como le decía, vuelvo a la película, ¿no? Le decía Mackenzie a Dios, ¿no? Quiero que le hagas daño, ¿no? O sea, quiero que pague, ¿no? No, déjalo así.
por más duro que sea la ofensa que te haya hecho esa persona, necesitas dejar eso en asuntos y en las manos de Dios, ¿no? Necesitas empezar a confiar en que verdaderamente Dios tiene el control, ¿no? De esta situación y que al final va a ser Él el único que va a determinar cómo va a ser lo que Él va a tener que vivir. Ajá. No te alegres ni te regocijes porque ya te estás enterando que le está yendo mal, ya te estás enterando que ahora sí la decisión que tomó no fue tan buena y fue mala. No lo hagas, ¿no? Déjalo en las manos de Dios, ¿no? El hecho es que las relaciones sí pueden dejarnos el corazón hecho pedazos. Todos aquí lo sabemos. Pero Dios puede juntar y pegar todos los pedazos y empapar su corazón con la paz, con su paz inefable. Ajá, que es inefable, que no se puede explicar, ¿no? Como bien dice la Biblia, ¿verdad? Con su paz que sobrepasa todo entendimiento, así dice la Biblia, cuando dice con su paz inefable es algo que no se puede describir, ¿no? Entonces, es difícil, sí, llegar ahí es muy difícil. Se dice bien fácil aquí en 3 puntos, pero es un tema de poder soltar el ego y el orgullo, ¿no? Es un tema de lo que veíamos un poco del carácter de la semana pasada, de someter ese carácter que se ha formado de mala forma, que no está inspirado en el carácter de Dios. Ese carácter se ha formado más bien por el control de nuestro temperamento y entonces la falta de control de nuestro temperamento y entonces ese temperamento es el que ha formado esa imagen de carácter que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, vámonos justamente ahora, eh, repare sus relaciones haciendo enmienda a las personas que haya herido. Ya vimos justamente que, bueno, es importante que pidamos, que perdonemos a los que nos han herido, ¿no? Es es importantísimo, hacerlo. Pero ahora veamos algo muy importante, ¿no? Que es justamente, pedir, eh, perdón, que también no es nada sencillo, que es algo que creo que, a veces nos enfocamos más en todo lo que siempre hemos hecho, y no justamente nos enfocamos con sinceridad en lo que le hemos hecho a las otras personas, ¿no? Por doloroso que parezca, el desagravio es afortunadamente absolutamente esencial. Así como agraviamos a alguien, así como lastimamos a alguien, tenemos que desagraviarlo, ¿no? Quitarle, buscar un poco el quitar el mal que hicimos, ¿no? Tratar la raíz de sus problemas significa tratar con relaciones no resueltas. Ajá. Hasta que usted haga esto, la recuperación no puede darse. Entonces, si bien es una realidad que perdonar todas aquellas relaciones, situaciones que nos han lastimado es sumamente importante un paso, también es importante saber que necesitamos sí o sí buscar las enmiendas, ¿no? De hacer enmienda con aquellos errores que hemos cometido, ¿no? La labor de reconciliarse y hacer enmienda es trabajar por la paz. La Biblia le da mucha prioridad a rectificar todos los asuntos de nuestras relaciones interpersonales, ¿no? Necesitamos de verdad, como bien dice aquí Mateo 5, 23, 24. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y si bien sí, en el tiempo en el cual se estaba refiriendo Jesús a la ofrenda de llevar las palomas, los cabritos, lo que tenían de acuerdo a la posición económica para ofrendar, si bien era cierto, porque al final lo que Jesús les estaba intentando enseñar en esta parte es, no vengas a cumplir por cumplir, no vengas y traigas la ofrenda porque así lo marca la ley. En nuestro caso es pues no vengas a la iglesia por cumplir, ajá, más allá de que pues si estés entregando tu ofrenda o tu diezmo, ajá, es no vengas y simplemente pases los días aquí,
ajá, tengas los días aquí, congregues aquí, los miércoles de oración, las reuniones, los grupos pequeños, todas las predicaciones que puedes ver en la semana, todo eso, ajá, de nada sirve si tú sabes que tienes a alguien que tiene algo contra ti, ajá, y no digas, ok, antes de seguir con esto, voy a ordenar esta parte, ¿no? Es algo difícil, sumamente difícil. ¿Por qué? Porque no nos gusta confrontar, no nos gusta realmente llegar a esa posición incómoda, pero es necesaria. Es un mandato de Dios porque al final, si no, nuestra ofrenda está siendo nulificada, no está teniendo el impacto que tendría que tener en nuestras vidas, ¿no? No está justamente Dios bendiciendo como tendría que bendecirnos, o como quisiera bendecirnos más bien, porque al final nosotros mismos estamos dejando estas puertas abiertas y la bendición que Dios puede tener ahí, justamente con esta raíz de amargura en nuestro corazón, porque evidentemente hay una situación compleja con alguien en alguna situación de nuestra vida, ajá, trabajo, escuela, casa, amigos, lo que sea, negocio, al final ahí está y nos estorba, ¿no? Una de las razones por las que usted no puede soltar aquel dolor, superar aquel complejo o dejar ese hábito, es que cuando se mantiene aferrado a relaciones no resueltas, la amargura se arraiga en su corazón y crea toda clase de problemas. Uno de los grandes problemas que todos tenemos y que cada uno de nosotros es necesario identificar es cómo muchas veces no soltamos relaciones, ¿no? Y muchas veces creemos que ya, sí, ya, o porque ya no vives con la persona, o porque ya se murió incluso, ¿no? Podemos creer porque hasta está muerta. Algunos pueden decir, no, pues este ya está muerto, este ya no hay nada. Pero al final, la ligadura que hay no es solamente física, aunque también importa, pero básicamente es totalmente espiritual, ¿no? En lo espiritual, la manera en la que se enreda en las almas por el dolor o por el pecado o por lo que sea, al final el no poder dejar soltar esas relaciones del pasado justamente es lo que hoy hace que nuestro corazón siga con todo este tipo de problemas. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo podemos hacer la enmienda? ¿Cómo podemos justamente poder hacer, pedir este perdón, no? Porque, reitero, no es fácil. Todo el mundo, reitero, como empecé al inicio, a veces queremos hacerlo y terminan mal las cosas o peores y al final nos afecta demasiado, ¿no? Elabora una lista de personas que ha herido y les ha hecho daño, ¿no? Primero, una advertencia. Cuando empiece a hacer la lista de personas a quienes necesita desagraviar, es posible que diga en su mente, es imposible. No se preocupe ahora mismo por el cómo, ni se ponga a pintar escenarios hipotéticos de cómo me las voy a arreglar para pedirle perdón a mi exesposa o cómo puedo devolver el dinero que tomé prestado de papá, ¿no? O por decirle no robado, en lugar de prestado de una manera difícil, porque al final nos cuesta trabajo decir el agravio que hicimos, ¿no? Eh, Limítese a escribir los nombres, la metodología vendrá después de esto. El segundo lugar, algunos de ustedes tal vez dirán, no se me ocurre una sola persona que yo haya herido. También puede suceder, ¿no? Y bueno, aquí por eso es importante, y les decía, ¿no? Es importante que lean la sección práctica, ¿no? El tomar la acción. En la sección práctica encontrará algunas preguntas que le ayudarán a empezar. Poner por escrito los nombres y las ofensas específicas es el primer paso muy importante para rectificar las cosas con las personas que usted ha vejado, ¿no? Que hemos lastimado. Entonces, aquí en este caso, si tienes una lista plenamente identificada, adelante, ¿no? Si por alguna razón tú crees que no has lastimado a nadie, bueno, pues vete a ese apartado del libro y te va a ayudar muchísimo porque aún con la lista de podemos tener una lista de personas a las que hemos lastimado, yo se los puedo decir, uno tiene una lista X, ¿no? Y la tiene como que muy definida, pero váyase a esta parte práctica y pueden empezar a venir más personas, ¿no? Porque a lo mejor nos empezamos a dar cuenta que aunque nunca fue nuestra intención lastimar, lastimamos, ¿no?
Y bueno, y entonces es importante también tenerlas ahí y justamente buscar hacer la enmienda. Punto número 2, ¿cómo hacemos la enmienda? ¿Cómo pedimos el perdón? ¿Cómo tratamos de arreglar las cosas? Piense en cómo le gustaría que un ofensor le pidiera perdón, ¿no? Jesús lo dice, ¿no? Aquí la mayoría de nosotros han oído estas palabras: traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes, ¿no? Así que deténgase y piense, si alguno viniera a disculparse conmigo, ¿cómo me gustaría que lo hiciera? Los siguientes 4 factores pueden definir a ayudarle a definir su preferencia, ¿no? En este caso, puedes ocupar todos, la intención es que todos, pero si no, obviamente, en alguno te vas a poder identificar más, ¿no? Uno es la oportunidad, otro es la actitud. En primer lugar, hágalo en privado, en segundo, hágalo con humildad y en tercero, hágalo sin expectativas. El tacto y la restitución. La oportunidad. ¿Hay un tiempo para dejar que las cosas se hagan por sí solas? ¿O hay momentos para hacer que sucedan, ¿no? Normalmente, casi siempre queremos que las cosas se den por sí solas. Vivimos con muchos dichos que está programada nuestra mente. Ajá, el tiempo lo cura todo. Ya el tiempo dirá, ¿no? Ya veremos después. Ajá. En lugar de decir, no, voy a hacer esto, ¿no? Entonces, yo se los puedo decir. O sea, yo me he identificado en este periodo, en este tiempo, en esta temporada con este libro, justamente en muchas cosas que no me daba cuenta. Rápido les voy a poner un ejemplo, ¿no? Yo comentaba en otro grupo el jueves pasado que creo, bueno, no creo, me di cuenta que un patrón que aprendí sin que me lo escribieran, sin que me lo pusieran por escrito, sin que hubo una clase, una sesión en la cual me dijeran: mira, así vas a vivir la vida, me di cuenta que muchas de las situaciones que me parecían complicadas o complejas, las hacía a un lado y entonces atendía todo lo demás. Incluso me acuerdo que para los exámenes me decían siempre, un consejo que recibí y que se asocia a esto mismo es, primero contesta todo lo que sí te sabes y lo fácil, y ya después regresas a las más difíciles. Reitero, es una programación que inconscientemente ahí está. ¿Y a qué nos lleva toda esta programación? A huir de los problemas reales. Y entonces, ya, tenemos que regresar al problema, pero volvemos a revisar si las preguntas las contestamos bien las otras, ¿no? Porque es difícil pensar en esa pregunta de examen, ¿no? Bueno, hablando de un examen, pero hablando de un momento difícil de vida, hablando de pedir un perdón, hablando de arreglar un asunto legal, hablando de muchas situaciones, nos es difícil, ¿no? Y entonces siguen viniendo tareas y asuntos del día a día. Y entonces en esas tareas y asuntos del día a día podemos justificar, ¿no? Todo, mira todo lo productivo que he hecho, todo lo que sí ya hice, todo lo que está bien atendido, ajá. Pero seguía teniendo y seguimos teniendo, justamente por esta parte, a veces, de programación neurológica que tenemos y que no nos damos cuenta, justamente cómo aplazamos las cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues al final hay un momento para que las cosas se den por sí solas. A veces así es, la Biblia dice: "Todo tiene su tiempo", ajá. Pero bueno, al final también hay un momento en el cual tenemos que hacer que suceda, ¿no? Aquí la idea no es que importunemos a la gente con sorpresas desagradables. No mencione el asunto delicado cuando la persona vaya saliendo deprisa o cuando acaba de poner la cabeza en la almohada. No, no seamos inconscientes, ¿no? Eclesiastés dice, en realidad, para todo lo que se hace hay un cuándo y un cómo. Actitud. La actitud, piense cómo le gustaría que alguien se disculpara con usted. Tenga en cuenta los siguientes criterios. Ajá. Primer lugar, como vimos, hágalo en privado. Elija cuidadosamente el momento y lugar. Considere lo que lo haga sentir más cómodo. ¿Y a quién? No a ti, a la persona. Ajá. Aquí es muy importante eso, porque al final tú vas a pedir un perdón. Entonces, es difícil, sí, es difícil. Al final, a veces podemos nosotros llenar una serie de justificaciones enormes y decir, no me va a escuchar, se va a poner así, ya la conozco, ¿para qué? Y empezamos a poner, ¿no? No, ni me van a recibir, ni me van a abrir la puerta, muchas situaciones y complejos. Al final,
Es una realidad que tratemos de pensar en esta parte, elegir el momento, el lugar y que sea privado, justamente. En segundo lugar, hágalo con humildad. Diga sinceramente que lo que hizo mal, ¿no? Hice esto, perdón, ¿no? No justifique sus acciones ni su actitud. ¿Cuántas veces yo me he encontrado y te invito a que tú te analices, que en lugar de decir, hice esto, pero, y nos la pasamos en eso. Un ejemplo muy grande que tenemos es Adán y Eva, ¿no? Cuando Dios los confronta, Adán le dice: "La mujer que me diste", y a Eva dice: "La serpiente me engañó". Ajá, en lugar de decir: "Perdóname, Padre, porque me dijiste que no lo hiciera", y, preferí escuchar la voz de Eva. Además, me doy cuenta que no fui claro en la instrucción precisa que tuve que haberle dado a Eva para que no cayera en esto. Así de sencillo. Y en Eva, perdón, porque presté mis oídos a un tercero. Y aunque yo no haya entendido el mensaje correcto de Adán, la idea era muy clara: no comer de ahí. Perdóname porque me dejé seducir y porque me pareció tentadora la oferta que me hizo la serpiente. Perdóname. Muy pocos hombres en la Biblia han hecho este tipo de oraciones tan específicas y directas. Y bueno, y otros no, y te digo, y tenemos la Biblia llena de ejemplos justo en lo que tú y yo hacemos, ¿no? Nos llenamos de muchas justificaciones, ¿no? Tan solo reconozca humildemente su responsabilidad en el problema y asuma cualquier responsabilidad que te corresponda. Ajá. La otra persona también puede haber tenido parte en el problema, pero aquí no se trata únicamente de aclarar tu lado del asunto. Ajá. No te preocupes, pero estoy esperando, pero tú también. No, al final nuestro trabajo es pedir perdón. Tercero, hágalo sin expectativas. Esto es sumamente importante. No espere algo de la persona que quiere desagraviar, ¿no? Muchas veces decimos: "Ah, ya ves, yo pensé y yo creía. No, me equivoqué contigo, ¿no? No, 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 yo estaba dispuesto a perdonarte, pero así con esa actitud, ya, no, no, no". O sea, es que entonces al final estabas queriendo prácticamente negociar un perdón equitativo, que tú reconoces que tenías que dar, pero también que tienes que dar, que te tienen que dar, ¿no? Y así no es. Tú nunca pides perdón para que te per para pero también, eh, esperas que esa persona te pida que la perdones. No es así, ¿no? Y desafortunadamente ese es nuestro pensamiento. Si él o ella no reconocen su responsabilidad ni se disculpa, no es tu problema. Aunque es importante tener consideración para hacerlo de buena manera y en el momento oportuno, el cambio de corazón que se necesita no se consigue con complacerles si haces lo correcto. Tú puedes decir: "Oye, pero es que yo esperaba que después de esto cambiara". Olvídate, estás equivocado. Hazlo sin expectativas. Yo nunca pensé que después de ese gran esfuerzo, después no, pide, perdón, ajá, hazlo sin expectativas y listo. Tacto. En algunas situaciones será prudente contactar a la persona que usted ha herido. Ajá. Recuerde la salvedad de la sexta decisión, excepto cuando tal enmienda les cause dolor a ellos o a otros. Ya lo explicaba hace ratito. Ajá. Cuando más grave sea la ofensa, es menos probable que la enmienda cara a cara sea lo apropiado. Ajá. La sabiduría de Proverbios dice: el que habla sin pensar hiere como un cuchillo, pero el que habla sabiamente sabe sanar la herida. Ajá. Considere la situación, considera a la persona y trate de hacer enmienda de manera más edificante para él o para ella. Y el último, la restitución. Haga restitución siempre que sea posible. Si debe dinero prestado, pague la deuda lo más pronto posible, ¿no? Aunque te tome mucho tiempo. Hacer restitución proporciona libertad y confianza, ¿no? En el libro, hay un libro se llama Sabiduría para vivir con integridad, del pastor Miguel Núñez, cuenta de una historia de un pastor, este, que justamente, bueno, perdón, también lo ha contado
el pastor Juan, en el cual se tenía que venir para México a servir. Y para venir a servir a México, el Espíritu Santo le pone en su corazón acerca de esto que estaba pasando, ¿no? El hacer enmiendas, y entonces le tiene que escribir una carta a otro colega dentista, en el cual le dice: yo te robé tu consultorio, ¿no? Yo hice esto, yo te hice estos fraudes, ¿no? Y entonces él tenía ese conflicto si lo hacía o no lo hacía, porque si lo hacía, obviamente podía perder totalmente el llamado, podía perder y ir a la cárcel, ¿no? Podía hacerse pública la ofensa y obviamente, ¿qué iban a decir, no? ¿Cómo quiere servir en la iglesia? ¿Quiere ser pastor? ¿Quiere tomar esta misión? Y mira lo que hizo, ¿no? Entonces, pero al final dice que fue a dos personas que les hizo este agravio. Uno no contestó jamás, pero él se sintió libre con esta carta que mandó, porque puso: si hay forma de que yo pueda eh, restituir mi daño, dime cómo. Y el segundo, que sí le respondió, le determinó una cantidad en la cual le tenía que ir pagando, y al final él se vino y estuvo pagando periódicamente hasta que liberó esa deuda, ¿no? Entonces, bueno, pues al final es parte de cómo hacemos una enmienda. Y punto número 3: reenfoque su vida. Hoy puede ser un día nuevo. A partir de hoy usted puede reenfocar su vida y hacer la voluntad de Dios con respecto a sus relaciones personales. Mientras siga enfocado en el pasado, será controlado por él. La buena noticia es que Dios quiere limpiar la vida de todos los desechos del pasado. Él sabe en qué momento y hasta qué punto usted puede aguantar la limpieza. Por eso le quita la mugre capa por capa. Cuando usted entregó su vida y su voluntad a Cristo, al tomar la tercera decisión, se le cayó una capa de mugre. Con el paso del tiempo, Dios sigue obrando en nuestra vida y confrontándole, arrancando de su vida heridas, complejos y malos hábitos. Cuando tomamos la decisión sanadora de perdonar a quienes nos hayan herido y pedir disculpas a las personas que hemos herido, Dios empieza a reciclar los desechos de sus problemas relacionales y usarlos para bien. ¿Cómo lo hace? Y con esto cerramos, y es súper importante. En el libro de Job encontramos 3 pasos para reenfocar y reciclar su vida. Esos pasos vienen acompañados de una promesa asombrosa. Dice Job 11, 13, 15 y 16: pero si le entregas tu corazón y hacia él extiendes tus manos, entonces podrás llevar la frente en alto y mantenerte firme y libre de temor. Ciertamente olvidarás tus pesares y los recordarás como el agua que pasó. Entonces, es sumamente importante saber que justamente tenemos que reenfocar la vida, y tenemos una gran promesa que encontramos aquí justamente con, con esta promesa de Job. Dice: si le entregas tu corazón para reenfocar nuestra vida, empiece con tu corazón. Empieza con tu corazón. Allí es donde usted obtiene la actitud correcta para empezar a hacer enmienda, ¿no? Realmente, ¿qué hay en tu corazón? Es sumamente importante, ¿no? Entonces, eh, ¿le has entregado tu corazón? Como dice, si le entregas tu corazón, si no lo has entregado, va a ser muy difícil que puedas poder empezar con estos pasos. 2, dice: y hacia él extiendes tus manos. Ajá. Si todavía no le has pedido a Dios que entre en tu vida, puedes hacerlo hoy. Si, si todavía no le entregas todo lo de tu vida, puedes hacerlo hoy. Si aún no has soltado todo lo que hay en tu vida, puedes hacerlo hoy. Nosotros no tenemos fuerzas para hacer enmiendas por nuestra cuenta. Es un trabajo demasiado fuerte y pesado. Necesitamos que la presencia del Espíritu Santo nos llene para poder hacerlo. El Espíritu Santo nos puede dar la fuerza, la sabiduría y la humildad para enfrentar nuestro pasado y hacer enmiendas, para pedir esos perdones necesarios. En donde sea y con quien sea, es muy difícil. Yo se los digo por experiencia, de verdad es algo que con todo este libro
es algo que, bueno, Dios sigue escarbando porque Dios, estoy seguro que Dios tiene proyectos en mi vida y que es necesario. Voy a hacer cimientos más grandes porque el proyecto viene distinto. Entonces hay que sacar, oye, pero es que hay tuberías y tendríamos que replantear, hay que excavar más, ¿no? Eh, si nosotros extendemos nuestras manos a Dios, Él nos va a capacitar y Él nos va a ayudar. Ahora, el siguiente frase de este versículo, podrás llevar la frente en alto. A medida que hacemos enmiendas y que cumplimos nuestra parte de ir obedeciendo a Dios y de ir poniéndonos a cuentas con cada uno de nuestros hermanos que tenemos un problema, en lugar de vivir la vida tratando de llevar ofrendas y tratando de, estoy aquí en la iglesia, pero al final no tengo esos problemas atravesados. Nosotros, si lo hacemos y tenemos esa enmienda y si cumplimos con nuestra parte, vamos a empezar a recuperar la vida que Dios ha diseñado para nosotros y no la vida en la que ya estamos viviendo llena de problemas, de cargas, de conflictos, porque al final solo con Él podemos descansar, ¿no? Nosotros normalmente siempre vemos el futuro y nos anticipamos y nos precipitamos y eso es lo que nos da mucho temor para avanzar. Pero si nosotros, como dice este versículo, podremos tener la frente en alto si decidimos confiar, ¿no? Y en este caso hay algo muy importante. Dejemos de ser víctimas incluso de nuestro propio juego de la mente, ¿no? Porque al final eso es lo que nos ha atrapado. Ajá. Y podemos decir, ya no retrocederé ni me esconderé en mi caparazón. Y empecemos a mirar para adelante. Y bueno, y el último, ¿no? Ciertamente olvidarás tus pesares, ¿no? Esa parte es algo que creo que es maravilloso, una esperanza muy grande para cada uno de nosotros. Y dice, o los recordarás como el agua que pasó, ¿no? Esta promesa de entregar nuestros corazones, acercarnos a Dios y llevar la frente en alto, es el recuerdo de nuestros problemas y tribulaciones que empiezan a desvanecerse cuando nos rendimos ante el amor de Dios.